Ricardo Finito López, el boxeador perfecto. Finito López es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y para muchos, el mejor. Fue bicampeón mundial en los pesos mínimo y minimosca. El mexicano Finito López realizó 22 defensas exitosas de su campeonato mundial del peso mínimo, defendió su campeonato en 5 países del mundo y es uno de los 15 campeones mundiales que se retiraron invicto y el único campeón mexicano en la historia del boxeo de nuestro país que se retiró sin conocer la derrota. Finito López, como su apodo lo indica, fue la máquina perfecta del boxeo, el androide del boxeo. Cada uno de sus movimientos eran quirúrgicos, exactos, precisos. Finito López convirtió su boxeo en arte. Su manera de defenderse también era majestuosa, como lo puedes ver. Su timing era perfecto, un boxeador que era un espectáculo tanto para atacar como para defender. Y el día de hoy, respetable público, platicaremos de uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos y para muchos, el mejor. Ricardo Finito López. Y antes de comenzar con el contenido, quiero pedirte que me regales un like para fortalecer este video. Y si apenas acabas de llegar a Richie Vlog y aún no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita de notificaciones y actívalas todas para que no te pierdas de ninguno de nuestros programas especiales como este. Hablar de Finito López es hablar de la perfección boxística. Así es, el Finito López en su tiempo era lo más cercano a la perfección boxística. El Cuyo Hernández y Tony Torres fueron quienes le enseñaron al Finito el arte de golpear y no dejarse golpear. Esto se lo enseñaron en el gimnasio La Lupita de Tacubaya. El Cuyo Hernández le decía que para tirar golpes cualquiera podía hacerlo. Lo importante era sabérselos quitar. Para Finito López el éxito más grande en su carrera boxística es que tiene su cerebro en perfectas condiciones gracias a las enseñanzas de sus mentores. Finito López se retiró en el 2001 con uno de los récords más impresionantes de todos los tiempos: 51 victorias, 38 de ellas ganadas por nocaut, 0 derrotas y un empate. Ricardo López Nava nació en la Ciudad de México, específicamente en la colonia Tacubaya, el 25 de julio de 1966, aunque a veces se le asocia con Cuernavaca debido a su carrera y su debut profesional en esa ciudad. Su lugar de nacimiento es la capital mexicana. Finito López es a nuestro gusto el mejor estilista mexicano de todos los tiempos. No solo se sabía sacar los golpes, sino también tenía un poder noqueador terrible en sus puños. Su efectividad noqueadora era de un 74%, por eso muchos lo consideran el peleador perfecto, por arriba de inclusive Salvador Sánchez y del mismo Julio César Chávez. En Japón idolatran al Finito López, mis amigos, y quizá sea el país después de México donde más quieren al boxeador mexicano. Los boxeadores japoneses empezaron a mejorar su boxeo inspirados en el Finito López, como lo ha dicho el mismo Hideyuki Ohashi, dueño de Ohashi Promotions, la promotora más poderosa de box en la actualidad. Hideyuki Ohashi fue rival del Finito López hace más de 35 años. Peleó contra Ricardo Finito López por el título mundial de peso mínimo en 1990. Finito López en esa ocasión le ganaría al ídolo Hideyuki Ohashi en el quinto round por la vía del knockout en una pelea que deleitó al público japonés, y a partir de esa pelea los japoneses idolatraron al mexicano, ya que Ohashi en ese momento era como el Naoya Inoue de su generación. Nadie podría creer que el ídolo japonés caería de manera tan fácil ante las habilidades sobrehumanas del mexicano. Ohashi en ese tiempo era el campeón del mundo y los japoneses lo veían como una figura invencible, un ídolo inquebrantable, pero el mexicano Ricardo Finito López noqueó al campeón mundial en el round 5 en su casa y ante su propia gente, arrebatándole así el campeonato mundial WBC del peso mínimo e iniciando el más exitoso reinado en las 105 libras en el peso paja. Tremendo y hermoso knockout del Finito López sobre el ídolo japonés Hideyuki Ohashi en una pelea limítrofe e intensa, y los dos boxeadores triunfaron también en la vida. El mexicano actualmente es un tremendo y sabio analista de boxeo y un excelente conferencista, y el japonés es un estupendo promotor de boxeo. Ohashi Promotions es la promotora de boxeo más importante en todo Japón y una de las promotoras de boxeo más importantes en todo el mundo. La pelea entre Finito López con Hideyuki Ohashi conmovió tanto al público japonés que Finito López sirvió de inspiración para el personaje de Ricardo Martínez. Ricardo Martínez es un personaje del famoso anime de Hajime no Ippo, y la pelea entre Ricardo Martínez contra Eiji Date representa la histórica pelea entre Finito López y Hideyuki Ohashi.
En esta foto tenemos al legendario Yoji Morikawa con el Finito López. Yoji Morikawa es el creador, guionista y dibujante del legendario manga Hajime no Ippo. El legendario Ricardo Martínez estuvo en Japón el año pasado en septiembre, donde convivió con el creador de Hajime no Ippo y Yoji Morikawa, quien se basó en el Finito López para crear al monstruoso campeón del anime, Ricardo Martínez. Esa vez le hicieron un merecido homenaje al campeón mexicano en Japón, donde Naoya Inoue estuvo presente en dicho homenaje. Naoya Inoue de hecho invitó al Finito López a verlo pelear. Inoue le dijo a Ricardo Finito López lo siguiente: cuando te ganas el respeto de un país, te respetarán por siempre aunque hayan pasado 34 años. Fue muy conmovedor el homenaje que le hicieron al Finito López en Japón y definitivamente los mejores homenajes son los que se hacen en vida. Merecido homenaje para el único boxeador mexicano que se retiró del boxeo con el cerebro intacto y sin conocer la derrota. Finito López en el 2007 fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo. Finito López nos regaló tremendas pinturas de pelea como esta del 9 de noviembre de 1996, donde el invicto mexicano Ricardo Finito López venció por nocaut técnico en 6 rounds al zurdo sudafricano Morgan Ndomo, conservando así el campeonato mundial WBC de peso paja. Y en ese mismo año, en 1996, otra de las peleas más fregonas del Finito López fue cuando derrotó en los Estados Unidos al temible tailandés ex campeón de Muay Thai, Kitachi Precha. Finito derrotaría al tailandés con un hermoso knockout. En ese tiempo ya estaba entrenando con el legendario Don Ignacio Beristain. Finito López ese día retuvo exitosamente sus campeonatos mundiales y ya sumaba 16 defensas exitosas consecutivamente. Elegante, esa es la palabra para definir el boxeo artístico de Ricardo el Finito López. Un boxeo elegante, efectivo, con precisión quirúrgica, un jab preciso muy educado y su habilidad defensiva y su asombrosa capacidad para controlar el ritmo de las peleas. Un estratega fino, técnico e inteligente, una chulada de boxeo el del Finito López. Y si estás de acuerdo, regálame un like en este momento, por favor. Finito López tenía uno de los mejores jabs en el boxeo, especialmente en las divisiones pequeñas. Lo usaba como arma principal para medir la distancia, mantener a sus oponentes a raya y abrir oportunidades para combinaciones. Era rápido, preciso y constante. Los golpes del Finito López no solamente eran potentes, sino que fluían con una elegancia natural. Combinaba ganchos, uppercuts y rectos con una coordinación que parecía casi coreografiada, pero siempre letal. Si el ataque del Finito era magistral, su defensa simplemente era artística y elevada. Finito López era un maestro esquivando golpes. Su capacidad para mover la cabeza y el torso evitaba que sus rivales lo conectaran limpiamente, lo que explica en parte su récord invicto y el poco castigo que recibió a lo largo de toda su carrera. El Finito López mantenía una guardia alta y bien posicionada, lo que le permitía bloquear golpes y contraatacar rápidamente. Su postura era compacta, ideal para su estatura y para su división. Finito López sabía cómo dictar el ritmo de la pelea, usaba su juego de piernas para mantenerse en una posición ventajosa siempre, entrando y saliendo del alcance de sus oponentes con gran facilidad. Su inteligencia, mis amigos, su IQ es de los IQs más elevados que hemos visto en cualquier boxeador de todas las épocas. Finito López no era para nada un peleador impulsivo, siempre analizaba a sus rivales, encontraba patrones en sus movimientos y explotaba sus errores con precisión milimétrica. Podía descifrar el estilo de su adversario en los primeros rounds, lo que le permitía dominar a medida que avanzaba la pelea. Finito López ajustaba su estrategia según el oponente. Contra peleadores agresivos usaba su movilidad y contragolpes. Contra boxeadores técnicos imponía su superioridad en precisión y en velocidad. Aunque el Finito no era un noqueador nato en el sentido de depender solamente de la fuerza bruta, su porcentaje de knockouts demuestra que sabía dónde y cuándo golpear. Sus golpes eran colocados con tanta exactitud que maximizaban el daño, especialmente al hígado o a la mandíbula. El estilo de Finito López era una obra maestra de precisión, control y sutileza, respaldada por una técnica de trabajo impecable y una mente brillante para el boxeo. Finito López enfrentó al nicaragüense Rosendo el Búfalo Álvarez en 2 combates memorables, ambos por el título mundial de peso mínimo del CMB. Estas peleas son un capítulo aparte, un capítulo destacado en la carrera del Finito, no solo por la calidad del rival, sino porque una de ellas marcó la única mancha en su récord invicto. Empató con el nicaragüense el 7 de noviembre de 1998, donde se decretó un empate técnico en el Hilton Hotel de Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos. En ese entonces, el Finito defendía su título CMB de peso mínimo contra Rosendo el Búfalo Álvarez, quien llegaba como campeón de la AMB en la misma división.
Era una pelea de unificación muy esperada entre dos de los mejores de la categoría, mis amigos. En el séptimo round, un choque accidental de cabezas abrió una cortada en la frente de Álvarez. El árbitro detuvo la pelea por recomendación médica y como no se había completado el mínimo de rounds para ir a las tarjetas, según las reglas de unificación, el combate terminó en empate técnico. La segunda pelea fue el 13 de marzo de 1999 en el MGM Grand de Las Vegas. Tras el polémico empate, se pactó la revancha y Finito López buscaba limpiar su récord y reafirmar su dominio, mientras el Búfalo Álvarez quería demostrar a todo el mundo que podía vencer al mexicano. Sin embargo, esta pelea tuvo un giro inesperado antes de empezar. Rosendo Álvarez no pudo dar el peso, no pudo dar las 105 libras. Rosendo llegó con 106.5 libras y tras 4 intentos fallidos de bajar de peso, perdió su título AMB en la báscula. Esto significó que solo Finito podía retener o perder el título CMB dependiendo del resultado. El día de la pelea, el Finito López salió con una estrategia mucho más agresiva que en la primera pelea. Su jab fue impecable y combinó golpes al cuerpo para minar la resistencia de Álvarez. Álvarez intentó presionar como siempre, pero el desgaste físico por el problema de peso lo hizo más lento y más vulnerable. Una pelea dramática y limítrofe que ganaría el Finito López por decisión dividida, 12 rounds de pura adrenalina. En ambos combates el Finito exhibió su jab, su movilidad y capacidad de ajuste táctico. En la primera pelea su gran defensa lo mantuvo a salvo y en la segunda su ofensiva brilló y le dio el gane. Este par de peleas consolidaron a Finito como una leyenda del peso mínimo, demostrando que incluso ante rivales durísimos como el Búfalo Álvarez, el estilo fino y calculado era casi inalcanzable. Finito López se retiró como una fuerza indomable de la naturaleza, uno de los pocos boxeadores invencibles de todos los tiempos, el único e inigualable Ricardo El Finito López, orgullo de México. Respetable público, este es uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos sin duda alguna, y si este video especial te ha gustado, si te ha parecido bueno el contenido y quieres que sigamos haciendo más especiales de leyendas del boxeo mexicano como este, comparte este video en todas tus redes sociales. Si este video tiene éxito, si llama mucho la atención, si tiene muchos likes y lo comparten mucho, seguiremos haciendo más contenido como este para ustedes. Así que si te gustó, comparte este video con un amigo o amiga a quien también le guste el deporte de la dulce ciencia. Y esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar a la distancia con nosotros en este videoprograma especial dedicado a Ricardo El Finito López. Es un gusto crear contenido para todos ustedes. Mi Richie, mi hermano, gracias por aceptarme como tu socio en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. 自分のね、1ラウンド、2ラウンド相手を見すぎてね、もう相手にペースを与えちゃったんですよ、ですからもう少し右またしてもダウンです、なんとか耐えてほしい、ロープを背にしている、合わせろ、そういけ、さあカウンターを返せるか大橋、そう左チャンピオンバードダウン、左を出したチャンピオンですがロペスの